Bueno, lo que sigue entonces, todos los espacios son de dimensión finita, ¿bien? Como el práctico 2. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1 tenemos una transformación lineal que va de las matrices cuadradas n por n con coeficientes reales en el mismo espacio, y lo que hace es asignar su transpuesta. O sea, usted le da una matriz A y la T le da la transpuesta. Entonces, parte A, probar que es lineal y que sus únicos valores propios son 1 y menos 1. Voy a copiar un poquito. 1, T, que va de las matrices cuadradas n por n, coeficientes CNR, en sí mismo. Y lo que hace es A la manda a transpuesta. Entonces, parte A, probar que es lineal. ¿Cómo hacemos eso? O sea, ¿qué hay que probar para probar que es lineal? Probar que la transformación de la suma de los transformados, y que la multiplicación por Claro, eso. no era una pregunta con trampa, era eso. Ver que se cumple que la definición que sea lineal. O sea, esto por definición de T, es A más B transpuesta, porque T me agarra una matriz y me devuelve la transpuesta. ¿Y ahora qué podemos hacer? Hay una propiedad que dice que la transpuesta de la suma es la suma de las transpuestas. Exacto. Esto es una propiedad de transpuesta. Esto de acá, esto de acá, propiedad transpuesta tras transpuesta. Bien. No sé yo un N, Es transpuesta, pero ¿no? da transpuesta es lo mismo. Sí, Hay una N. sí, es una N. Y bueno, pero A transpuesta justamente es T de A y B transpuesta es justamente T de B. La primera condición se cumple. Ahora tenemos que chequear la otra. T de lambda A Se es. podría haber probado las dos en una, ¿no? Sí, puedes probar las dos en una, sí. Es el mismo argumento en realidad. Que acaba de haber una igualdad que es por la misma razón. O sea, esto es lambda respuesta, si querés, por la respuesta. Eso también porque es propiedad de la respuesta. Y está, pero lambda es un número. Entonces, ¿cuánto da la respuesta? Yo estoy pensando en las escalares como matrices uno por uno. Entonces, la respuesta que me da. Te dice que eso es verdad, pero el lambda, el lambda transpuesta tendrías que ponerlo a la derecha. Pero como es un escalar, lo puedes poner a la izquierda. Eso es el tema. Hacemos un paso entonces más. Sí, es cierto, tenés razón. A priori sería así. Ahora, esto es A transpuesta por lambda. Eso porque lambda es un escalar. Claro, y como lambda es un escalar, ahí puedes darlo vuelta. Lambda por la respuesta, pero la respuesta es TDA. Después lambda por TDA. Y acá lo que usé entonces es que lambda es escalar. Y este escalar es conmutante siempre. Y acá también usé que lambda es escalar. O sea, que lambda transpuesta me dé lambda es porque lambda es escalar. ¿Dudas sobre esto? Y después dice, probar que los únicos valores propios son 1 y menos 1. ¿Cómo podríamos hacer eso? Habría que ver una matriz asociada y ver el polinomio característico. Habría que elegir una base linda, que capaz la mejor sería que a ver las matrices La se canónica. pueden escribir como suma directa de matrices simétricas y antisimétricas. La idea es esa. Y con ese argumento capaz que sale más rápido que sin hacer la matriz asociada y todo. O sea, para hacerlo formalmente habría que hacerlo así quizás.
Pero la gracia es usar esa descomposición. O sea que recordar que las matrices de tamaño n por n en R la podemos escribir como S suma directa a S, simétrica y antisimétrica. De otro color. Entonces, S son las A, perdón, E en las matrices n por n, tal que B transpuesta es igual a B. Eso quiere decir que es simétrica. Y estas son AS, son las B en las matrices, tal que B transpuesta es menos B. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Que podemos escribir como suma directa de esos dos. Sí. Creo que era un ejercicio. Perdón, un ejercicio de práctico 1, me parece que era. Mostrar que se puede hacer. Sí, hay que probar eso, sí. Bueno, y entonces ahora, con esto como que ya queda medio, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, este es el argumento que quiero llegar, si B pertenece a S? ¿Bien? Entonces, ¿cuánto me da T de B? T de B, ¿qué hace? B. Me da transpuesta, pero como B está en S, esto es B. Así que S es 1 por B. Entonces, este sería el valor propio. T de B es 1 por B. Y ahora, si B está en AS, es antisimétrica, entonces T de B, por definición, es transpuesta, pero como es antisimétrica, me queda menos B, que es lo mismo que menos 1 por B. Entonces, el otro valor propio. O sea, eso por separado. El tema es que podemos tener una matriz que sea ambas cosas, ¿no? Porque para hacer suma directa es suma de una simétrica y una antisimétrica. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Entonces, para completarlo bien había que hacer eso, había que escribir una base para esto, o sea, una base para las simétricas, una base para las antisimétricas. Como es suma directa, sabemos que la unión de esas bases me dará una base de... No alcanza con que todo el espacio sea la suma directa de los subespacios propios. Y pasa que si vos agarras una matriz, a ver, capaz que sí. Estoy pensando qué pasa si vos agarras una matriz que no sea estrictamente simétrica o antisimétrica, o sea, que sea algo simétrico más algo antisimétrico. Bien. Pero esa matriz capaz que no puede ser un vector propio o matriz propia. No, está bien, está bien, no hay que hacer la base, nada. Eso que dijeron funciona, por lo siguiente. ¿Qué pasa si B es nombre, otro nombre, C más D, con C simétrica y D antisimétrica? O sea, sé que lo puedo escribir porque es suma directa. Hay tres casos. O la matriz es simétrica, o es antisimétrica, o es una simétrica más una antisimétrica. Eso por ser el espacio suma directa. T de B de B transpuesta. T de B transpuesta. Vamos a poner T de C más D directamente. T de C más D es C más D transpuesta. Eso es por definición de T. ¿Y esto qué me da? Menos D. C transpuesta más D transpuesta, ¿no? Me da C transpuesta más D transpuesta. ¿Y ahora qué puedo hacer? C transpuesta es C Ahí va. y D transpuesta es menos D. Uso esto de acá.
Entonces eso que está ahí me queda C menos D. Entonces, la pregunta es, ¿existe un lambda en R tal que T de C más D sea igual a lambda C más D? Eso quería decir que C más D es un vector propio de valor propio lambda. Si la matriz es de la forma una simétrica más una simétrica, ¿puede ser una matriz propia o un vector propio? ¿Qué les parece? Matrices como, perdón. La pregunta es la siguiente. Vuelvo al principio. Sabemos que las matrices cuadradas n por n la podemos escribir como una simétrica, suma directa con las antisimétricas. Entonces, si es simétrica, sabemos que son matrices propias, de vectores propios, con valor propio 1. Si son antisimétricas, son vectores propios con valor propio menos 1. Ahora, si son suma de una simétrica y una antisimétrica, ¿puede ser que sea un vector propio? O sea, la pregunta ¿Vector propio o espacio propio? no, vector propio. O sea, pasa que acá los vectores son las matrices. Y no, porque 1 menos 1 te queda 0, ¿no? Eh, ¿Pero por qué 1 menos 1? No sé, me confundí. No, me reconfundí. La pregunta es esta, ¿no? Para que sea un vector propio, tiene que existir un lambda que va a ser el valor propio, hasta que esté aplicada a ese, me dé lambda por el mismo. Esa es la definición de valor y vector propio. No, o sea, no, porque en una te da lo mismo y en otra te da el opuesto. Entonces tendrías que tener un escalar que actúe de dos formas distintas en cada matriz. Exacto. Por la No, cuenta de acá no arriba. tiene sentido. No puede ser. O sea, no puede haber un lambda que me haga eso. No puede ser. Pues lambda C más D, o distributiva es lambda C más lambda D. Pero por la cuenta de acá arriba, nosotros sabemos que T de C más D es C menos D. Entonces Eso lambda implicaría tiene que ser sugerir 1, que uno es igual a menos uno. claro. O sea, no hay un lambda que me haga las dos cosas a la vez. ¿Se entiende cuál es el problema? Esto no puede pasar. O sea, no existe lambda que haga eso. Lambda y área de función, ¿no? ¿Oh, perdón? Que lambda y t serían iguales ahí, ¿no? Acá no, lambda es un escalar. O sea, estoy escribiendo, llamale a esto v si querés. Lo que quiero ver es que C más D no puede ser un vector propio. O sea, que no puede haber un lambda que me haga que T de V sea lambda V. O lambda un Ah, no, escalar. no. No, ¿Por qué no puede haber? Por la cuenta de acá arriba. Porque, por un lado, lambda V me da lambda C más lambda D, pero T de V me da C menos D. Entonces, acá lambda tendría que ser 1, pero acá tendría que ser menos 1. sí, sí, no puede ser, ¿no? Porque si tenemos una matriz que es suma de una simétrica y una antisimétrica, no puede ser matriz propia. Porque no hay lambdas que le sirvan. Entonces, las únicas matrices propias son o toda simétrica o toda antisimétrica. Y ahí ya tenemos cuáles son los valores propios. 1 o menos 1. Depende del caso. No sé si se entendió el argumento. Sí, se entendió. Déjeme aclarar ahí, bueno, más acá. No sé qué era. Está bueno. Lo que quiero aclarar es que, como tenemos las descomposiciones, ¿ah? Hay como tres posibles escenarios. O sos simétrica, o sos antisimétrica, o sos simétrica más antisimétrica. O sea, no hay otros casos. Se me quede sin espacio. A ver. No tengo espacio. Bueno. Hago una aclaración acá. Así me entra. Esto acá. Por esto de acá tenemos que, si A pertenece a las matrices n por r, entonces 1, A pertenece a S, la es simétrica, o 2, A pertenece a las antisimétricas, o 3, A es de la forma C más D como hicimos abajo.
sea, no hay otra opción. ¿Eso queda claro? Sí, Sí. Entonces, en los primeros dos casos, esto que está acá, esto sería el 1, esto sería el 2. Si es simétrica, vimos que es un vector propio o una matriz propia y el valor propio es 1. Si es antisimétrica, vimos que es un vector propio y el valor propio es menos 1. Si es de la otra forma, vimos que no puede ser vector propio con esta cuenta. Ahí tienes que C pertenece a A. Le pusiste S. Pusiste C Ah, pertenece a A. sí, perdón. Claro, Sí, de ahí sí, tiene que poner eso. sí, 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 sí. Perdón ahí. Se me está boca. Bien, gracias por estar atentos. El argumento es ese. Bueno, tenemos tres posibles escenarios. Vemos qué pasa en cada uno. En los dos primeros ya nos apareció el valor propio 1 y menos 1. Habría que ver que en el tercero no aparezcan valores propios distintos. Bueno, no aparecen porque directamente no puede haber matrices propias por la cuenta esta. Entonces, bueno, agotamos todos los casos. Y lo único que apareció fue 1 y menos 1. Que los únicos valores propios son 1 y menos 1. ¿Les convence? Yo no llego a entender por qué no puede. No, no me cierro. ¿No puede qué? ¿Existir otro valor propio? Claro. Porque si existe otro valor propio, tiene que estar en el caso 3. ¿Eso te queda claro? Que acá arriba, Sí, solo sí. está. Y cuando hacemos la cuenta, ya un valor propio es un lambda que verifica esta ecuación. O sea, que t de b es igual a lambda b. Eso es un valor propio. Pero por un lado, lambda b te da lambda c más lambda b más, está positivo. Y por otro lado, t de c más d por la cuenta de acá arriba, te da c menos d. Entonces, este lambda tendría Ah, que valer claro, 1 claro. y este lambda tendría que valer menos 1. Pero no puede, o sea, el lambda es único, no puede cambiar de valor a la mitad del camino. Entonces, o es positivo o es negativo. Entonces, como no se cumple, o sea, esta igualdad no se cumple, no hay un lambda que cumpla esa igualdad. Por lo tanto, no hay otros valores propios. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda? Hubiera salido también si hacíamos con las bases, y, o sea, ya una base adecuada, que sería la base de esto, de componer así, y hallar la matriz asociada, y calcular el promedio característico, pero de seguro no iba a hallar más tiempo, porque o sea, eso, la matriz esta tiene tamaño n por n, habría que calcular un promedio característico, o sea, medio genérico, o sea, no sé si es tan fácil. Con este argumento es un poco más rápido. Hay que pensarlo un poco más, pero hagamos cuenta. Bien, entonces la parte 1A, partida pronto. T es lineal y sus únicos valores propios son 1 y menos 1. Luego me dice parte B, hallar los subespacios de vectores propios correspondientes a 1 y menos 1. Eso me lo tendría que poder responder ya. ¿Cuáles son los subespacios E1 y E menos 1? O sea, los subespacios propios asociados a eso. Con lo que vimos arriba sale la respuesta a eso. ¿Se acuerdan lo que era el subespacio asociado? El subespacio, por definición, el subespacio asociado a 1, Formado por los vectores propios más el vector nulo. ahí va, es el espacio formado por los vectores propios que tienen valor propio 1, valor propio 1, más el vector nulo. Unión el vector nulo, como quieran. Vector nulo. Entonces, ¿quién es?
el subespacio que tiene asociado el valor propio 1. Las simétricas, ¿no? Son las simétricas. Recuerden que cuando decimos la cuenta, si B era simétrica, tiene asociado valor propio 1. Y si B es antisimétrica, tiene asociado valor propio menos 1. Los subespacios son esos, justamente. El E1, entonces, el E1 son las simétricas, que eran las B en las matrices N, R, tal que B transpuesta es B. Y el E-1 van a ser las antisimétricas. El mismo argumento. Las B en las matrices cuadradas, tal que B transpuesta es menos B. ¿Sí? ¿Se entiende el argumento? O sea, no es haciendo la cuenta del kernel, de no sé qué, sino usando la definición de cuál es el subespacio asociado. El subespacio es formado por los vectores propios que tiene asociado ese valor propio. Por eso se llama subespacio asociado. ¿Dudas sobre esto? Pregunte si no entienden, en serio. Es que tenemos tiempo. Muy rápido porque me parece que se entiende, pero si voy muy rápido, tenerme, no hay problema. Nadie dice nada, seguimos. Pregunta, ¿me están escuchando? Capaz que no me están escuchando. Puedo responder por chat. Escucho, Sí, sí. sí, sí, escuchamos. Tranqui. Sí, sí. Que esto de no saber si escuchan o no es todo un lío. Bueno, parte C. Dice, ¿existe una base de las matrices n por n, coeficientes reales, cuyos elementos sean vectores propios de T? En otras palabras, ¿este operador es diagonalizable? O sea que es la misma pregunta, ¿no? Si existe una base, entonces es diagonalizable. ¿Qué les parece? Sí podría, ¿no? Porque si es suma directa, entonces todo elemento del espacio se puede escribir como la suma de dos únicos elementos, de dos únicas matrices antisimétrica y simétrica. Y tenés vectores propios para esa suma, o sea, para esos elementos. Bien, ese es un buen argumento, tendría que salir. Lo otro es pensar una condición, o sea, se dan cuenta que esta pregunta es equivalente a preguntarse si T es diagonalizable. Que la definición de que T es diagonalizable, que exista una base formada por vectores propios. Por la parte de la definición, pero hay una proposición que dice que es equivalente. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que T sea diagonalizable? Como operador, más allá de, o sea, no importa el espacio, como operador abstracto. Hay una equivalencia que usamos en la clase pasada. Que es sin el polinomio característico y eso. Ahí va. Y el polinomio característico existe. Y que la multiplicidad geométrica sea igual a la algebraica. Ahí va. Entonces, existe el O polinomio sea, que creo que eran los ¿Cómo? Perdón. que sean diferentes los valores propios, puede ser, que habíamos dicho como conclusión. O Sí, sea, que es una entre más condición valores propios son diferentes. suficiente, pero no necesaria. Esa no es una equivalencia. Si vos sabes que son dos diferentes, entonces es analizable, pero que sea analizable no quiere decir que sean todos diferentes. Puede ser analizable si tiene repetidos. El tema es el que dijeron antes, que el polinomio característico escinda y que la multiplicidad algebraica coincida con la aritmética para todos los valores propios. Entonces, pregunta 1, ¿exinde el polinomio característico? Y los valores propios serían 1 y menos 1, Ajá. los únicos, entonces, ¿Y el cuerpo que estamos trabajando cuál es? Los reales, así que está. los reales. Perfecto, ese es el argumento. Son los únicos valores propios, estas son las raíces del polinomio característico, y estos están los reales.
Así que el polinomio característico es Sinde. Sinde porque... ¿Cómo te das cuenta si es de vista que es Sinde? Porque Sinda quiere decir que las raíces están en el cuerpo. Ah, no está, sí. Pasa algo muy particular con 1 y -1, porque 1 y -1 está en todo cuerpo. Está en Q, es un cuerpo, por ejemplo, que está, en R está, en C está. Siempre que le aparezca un resto 1 y -1, es automáticamente que va a extinguir, no importa el cuerpo. Eso lo ven. O sea, Sería, el polinomio podría ser t-1 por t+1. Ponele. A una potencia, por ejemplo. o sea, yo aseguro la existencia de la base asegurando que es diagonalizable porque el polinomio característico es Sinde. No, te falta ver la Claro, multiplicidad hay que ver las multiplicidades. Y la multiplicidad geométrica, claro. Sí, sí. O sea, entonces hay dos caminos para hacer. O seguimos lo que dijo, creo que es Stephanie, si me da, me corrigen. Usar esto, ya sabemos que es suma directa. Entonces, sabemos que las matrices simétricas son vectores propios, sabemos que las antisimétricas son vectores propios, por la cuenta. Y como es suma directa, bueno, armamos una base de la simétrica, una base de la antisimétrica, estos son vectores propios, por separado, y hacer la suma directa unimos y nos da base. Ese es el argumento rápido. ¿Entiendes el argumento? ¿Quieren que lo escriba o les queda? No, no, está bien. Entonces, con ese argumento tendría que salir, sí, porque tenés una base formada por vectores propios. Porque las simétricas y las antisimétricas son vectores propios. El otro momento es, bueno, como los valores propios son 1 menos 1 y están en R, el polinomio característico es simple. Entonces habría que ver de alguna manera si la multiplicidad geométrica coincide con la aritmética. Que está bueno pensarlo así, pero me parece que va a llevar más tiempo de este argumento rápido de que es suma directa. Porque lo difícil sería verlo de la multiplicidad, ¿no? Porque Sinde Claro. se ve, pero... Lo difícil es que la geométrica coincide con la aritmética. Eso es la parte complicada. O sea, complicada está ahí nomás, porque es escribir una matriz eh, simétrica general y ver qué dimensión tiene eso. Ahí tenés la dimensión de su espacio este. Bien. Y lo mismo con este, va a tener la dimensión de este subespacio. Y te va a dar que la suma de las dimensiones es todo, porque la suma es directa. O sea, es lo que haces cuando probás que la suma es directa. Ves que la intersección es vacía y que las dimensiones coinciden. O sea, la dimensión de la suma de estos dos te da la dimensión de todo. Y entonces con eso, en la multiplicidad geométrica, la suma en la multiplicidad geométrica te da todo, o sea, te da la dimensión total. Entonces la aritmética tiene que coincidir. Porque la aritmética es mayor o igual que la geométrica, pero no puede ser más grande que la dimensión del espacio. Lo que estoy diciendo es mg de E1 más mg de E-1 es n al cuadrado, que es la dimensión de las matrices n por n. Eso porque la suma es directa. O sea, es lo que hacen cuando prueban que es directa la suma. O uno de los caminos para hacerlo. Y después, la multiplicidad aritmética, sabemos que es mayor o igual a la geométrica, pero nunca puede ser mayor o igual que la dimensión total. O sea, no puede ser mayor que la dimensión total. No sé si me explico. Vamos a hacer esto. 0 menor o igual. Multiplicidad geométrica de 1 más multiplicidad geométrica 1, ¿no? En todo caso, ¿no? de 1, sí, perdón. Bueno, en realidad 2, porque es 1 más 1. Me está borrando. Acá sería 2, porque es 1 y 1. Y esto es menor o igual a la aritmética de 1 más la aritmética de menos 1. Pero esto es menor o igual a n al cuadrado. Porque no puede. O sea, la suma de las aritméticas no puede ser más grande que n al cuadrado. Porque n raíces. Y n cuadrado raíces, perdón. Y la aritmética es la cantidad de raíces contadas en multiplicidad. Entonces, si lo de acá arriba es n al cuadrado, si esto es n al cuadrado, y esto es n al cuadrado menor o igual a n al cuadrado, les queda que coinciden.
Es un argumento raro, pero bueno, de última piénsenlo un poco a ver si les convence. Sí, me costó verlo en n cuadrado, porque la suma de las geométricas te da n cuadrado, pero no. Eso es la cuenta de verlo, es la cuenta que haces cuando probás que la suma es directa. O sea, calculás la dimensión de E1, te lo muestro con E1, que son asimétricas, el otro es igual. Cuando vos calculás la simétrica, ¿cómo es una matriz simétrica genérica? Es bueno. Tengo cosas en la diagonal, después acá arriba tengo cosas definidas, o arriba o abajo, es igual digo, pero abajo a priori no tengo que definir nada, porque lo de acá abajo tiene que ser igual a lo de arriba, porque si no, no es simétrica. O sea, esto de acá tiene que ser igual, esto tiene que ser igual. Entonces, la dimensión de una simétrica es tipo el triángulo superior, la cantidad de elementos que tenés que definir, la cantidad de dado de libertad, si querés. Y hasta ahí me siguen. Sí. Y bueno, ¿y cuántos elementos tiene? Bueno, en la diagonal hay n, ¿bien? Porque es n por n. Luego, en el escalón de arriba hay n-1. En el escalón de arriba hay n-2. Y así hasta el último, que hay un elemento solo, que es el que está acá solito. Entonces, la dimensión, la multiplicidad geométrica de E1 es la suma. A ver, desde k igual 0 hasta n-1 de n-k. Le queda n-1, no sé qué, y en el último le queda n-1, le queda 1. Y esto, si se acuerdan de cálculo 1, si no, bueno, lo buscan en algún lado, le da algo así como n por n-1 sobre 2. Esto a priori parecería que está raro, a mí me chocó, pero la gracia es que dos números consecutivos siempre te da par. O sea que esto es un número entero, ¿no? Porque la dimensión tiene que ser un número entero. Entonces, cuando están con la antisimétrica, es parecido, solo que ahora no está la diagonal. Acá tiene que haber ceros. Lo que tienen que definir es otra vez, o el triángulo superior o el triángulo inferior. Tienen que definir este, y después ya le queda definido el otro. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿El resto? Sí, más o Sí, sí. menos. Entonces, ¿cuántos elementos hay acá? Bueno, es lo mismo que arriba, pero menos n, porque ahora la diagonal vale 0, ya no los puedo elegir. Entonces, lo que hay ahí abajo es esta cantidad, nada más. Esta es la suma de k igual 1 a n-1 de n menos k. Bien, y eso justamente da, creo que daba n, ¿cómo es que daba esto? No, eso sí me puede dar esto. Pero acá me faltó un n, más n da esto. Y acá sí queda n-1 sobre 2. Así da. Entonces, ahora, este es el mg del E de menos 1, porque es la dimensión, o sea, del subespacio asociado. Entonces, bueno, la dimensión de L1 más la dimensión o la multiplicidad geométrica del E de menos 1 va a ser O sea, a n, mí lo que no me quedó claro es el tema de la dimensión. O sea, la cuenta la entiendo, pero ¿cómo lo relacionás con la dimensión? y porque los grados de libertad que tenés es la dimensión del espacio. Claro, la dimensión de la matriz es las filas por las columnas. No, o sea, la dimensión de todo el espacio es n al cuadrado, porque ¿cuántos elementos tenés que decir para tener una matriz genérica? N al cuadrado de elementos. Por eso es Sí. la dimensión. Y la gracia es ver que en una simétrica tenés esta cantidad de elementos que tenés que definir, y en una antisimétrica tenés esta cantidad. Ese es el argumento, o sea, ¿cuántos elementos tenés que definir? Bueno, en la antisimétrica, por ejemplo, con el triángulo arriba me sirve, porque acá abajo sé que es este mismo, pero con un menos. Entonces, acá abajo no lo tengo que decir cuánto vale. Ya lo sabés por ser antisimétrico. Entonces, ahí calculás las dimensiones de los subespacios, y la suma te da todo.
sea, si quieren, acá estoy usando que la dimensión de un espacio es lo mismo que los grados de libertad que tiene. Estoy usando que la dimensión de un espacio, la dimensión vectorial, ¿no? De un espacio es igual a los grados de libertad. O sea, los grados de libertad son las constantes que tienen que ustedes especificar para determinar únicamente una matriz. Los grados de libertad. Claro, una matriz genérica es cuadrada n por n, por ejemplo. Claro. Es una matriz no cuadrada también, en realidad, ¿no? No, ahí te queda n por m. Por eso. O sea, multiplicás las filas por las columnas, el número de filas por el número de Claro, columnas. perfecto. Una matriz genérica 2 por 2, ponele cuánto, bueno, tengo que dar 4 elementos. Tengo que decir cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale D. O sea, la dimensión de la matriz es 2 por 2. Los coeficientes en realidad no me importa dónde estén. Esto es 4, que es 2 al cuadrado. Ahora, si es simétrica, entonces me queda A, D, B, y acá no puede venir cualquier cosa. Acá tiene que venir B de vuelta. Porque si no, no es simétrica. Entonces, acá, la dimensión de las simétricas es 3. ¿Bien? Porque hay 3 valores que tengo que elegir. Claro, y la antisimétrica es 1, entonces. En este caso es 1. Y si es antisimétrica, Y ahí te queda lo de suma directa, ¿no? Porque acá 3 más 1. ahí va. Sabés que acá tiene que tener 0, acá va C, por ejemplo, y acá no puede venir cosa, acá tiene que ir menos C. Entonces hay un solo grado de libertad ahí. Su dimensión de S es 1. Bueno, 1 más 3 es 4. En la misma cuenta, acá la hice en general, pero es esa la razón. Tenés que ir viendo cuáles son los grados de libertad que tenés. Tendrías que probar que 1 más 3 es 4. Nada, mentira. Ah, bueno, habría que probarlo en algún momento, ¿no? Yo nunca vi una prueba de eso. Es un axioma para mí. Eso es lo que estoy haciendo acá arriba. Pero repito, el argumento rápido fue que dijo Stephanie hoy. Es usar esto. Con eso se ahorran todas las cuentas, no tienen que empezar dimensiones, no tienen que pensar nada. Bueno, está bueno igual ver esto, alguna vez en la vida. Ver cómo calcular dimensiones rápido. ¿Te animás a poner cuál fue el argumento de Stephanie? Pues ya no me acuerdo. Bien. Otra forma. Es cómo las matrices cuadradas n por n coeficientes reales es igual a las matrices simétricas, suma directa con las antisimétricas, y las matrices simétricas son vectores propios o matrices propias, vectores propios, eso por la cuenta que hicimos arriba, y también vale lo mismo con las antisimétricas. Bueno, me falta poner simétrica. Bueno, acá va simétrica. Yo quiero un lápiz. ¿Qué pasó? Sí, ahí va. Simétricas y antisimétricas. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Sí. Bien. Entonces, podemos encontrar una base de S formada por matrices simétricas. Porque justamente S son las matrices simétricas. Es decir, una base de S formada por vectores propios. De igual manera, podemos encontrar una base de AS formada por matrices antisimétricas.
podemos encontrar la base de las antisimétricas formada por matrices antisimétricas. Que, repito de vuelta, son vectores propios de vuelta. Vamos a llamarle a esta base, vamos a poner nombres, esta base es B y esta base es C. Bien, hasta ahí vamos. O sea, la base B y la base C son bases de S y de AS respectivamente formadas por vectores propios. Entonces ahora uso que la suma directa. ¿Cómo? La matriz es R por R, que es suma directa de S con AS. Entonces, B unión C es base de las matrices. Que bueno, estaban formadas por vectores propios. O sea que encontramos una base de las matrices formada por vectores propios. Ese es el argumento rápido. Bastante más rápido. Y te ahorras todas las cuentas, es usando que es suma directa. Está bueno este argumento, Lorenzo. ¿Se entendió este argumento? Sí. Seguimos entonces. Están Hay una haciendo una pregunta pregunta. en el chat. Ahí va, iba a decir eso. ¿Bien? Habla Que hay ahí. una pregunta en el chat. Ah, hay una pregunta en el chat. Perdón. No me aparece el chat, no sé por qué. Ah. Si es un vector propio, un múltiplo de él también lo es, ¿no? Sí. Por eso cuando tenés el subespacio propio puedes agarrar cualquiera. ¿No? Porque si la pregunta es esa, ¿no? T de B igual lambda B. Entonces si agarramos W igual alfa B, son múltiplos. Entonces, T de W es T de alfa B, que es alfa por T de B, que es alfa lambda B, que es lambda alfa B, que es lambda W. Entonces, cualquier múltiplo de B también es un vector propio con el mismo valor propio además. Así que la pregunta es que sí. La respuesta es que sí. Que no sea cero, obvio. Bueno, si querés decir que el lambda, el alfa sea distinto de cero. Sí, está, pero si no, pasa que si no te queda el vector nulo, claro. O sea, el alfa no puede ser cero porque el vector nulo nunca es vector propio. Vector nulo no es vector propio por definición, ¿no? Claro, por eso. Entonces digo, si yo hago esta cuenta con alfa igual a 0, estoy diciendo que el vector nulo, si el alfa es 0, es vector propio. Y eso no es cierto. El alfa no puede ser 0. ¿Quieren que deje eso ahí o lo borro? O sea, si a alguien le sirve, lo dejo. ¿Alguien quería algo? Yo lo copié, así que por mí, no sé si entrevero o si no entrevero, si alguien lo quiere, pero está. No, si no, hago así, hago esto es aparte. Y digo lo que quiere decir. Es decir, si B es vector propio con valor propio lambda, entonces todo múltiplo de B, o todo múltiplo no nulo, si quieren, todo múltiplo no nulo de B es vector propio. Y además con el mismo valor propio. Y además asociado al mismo valor propio. O sea, tiene que ver con el tema que sea un subespacio lo que forman los vectores propios. Entonces, si ustedes agarran un múltiplo, no se salen del subespacio. Esa es la gracia que sea un subespacio. En el fondo está pasando eso.
El 1 no terminamos entonces. El 2, ¿se les ocurre cómo hacerlo? Habíamos hablado de algo del estilo alguna vez. Les dice, tiene una matriz cuadrada y 2 por 2 y les pide calcular a la n para cualquier n positivo. Creo que en el teórico habíamos hablado como que esa es la razón de hacer de la diagonalización, ¿no? O sea, Exactamente. ¿Sí? Una de las utilidades. poder, claro, porque calcular el a la n, si hace una matriz diagonal, mucho más sencillo. O sea, si A es Q por D por igual a menos 1, con D diagonal, vamos a decir que D es la forma lambda 1, lambda n, 0, 0. Se pueden repetir los lambda. Le pongo n como si fuera dimensión n, pero no quiere decir que sean. Igual sabemos que es 2 por 2, así que lambda 1 va a ser lambda 1 y lambda 2. Sí, eso sí, pero este es un resultado general igual. No lo quiero poner con Ah, 2 ya. con 2 por si se marean o algo, esto sirve siempre. Entonces, hagan la cuenta, le hicimos el otro día, la conversamos esta cuenta, pero si no le da confianza, prueben a hacerla. A la n les queda d a la n por q a la menos 1. Y d a la n, como es diagonal, no sé si vieron esto en lineal 1, pero les queda lambda 1 a la n, o sea, simplemente elevar, dejen poner m acá, simplemente elevar cada elemento de la diagonal por n. Acá es todo 0, acá es todo 0. Entonces, claro, en el 2 se usa eso. Calculan los vectores propios, o sea, los valores propios, con eso arman la D, calculan los vectores propios, con eso arman la Q, y después elevan. ¿Dudas sobre esto? La única duda es que me dice poner en general, o sea, simplemente hacer esto o hay que hacer alguna otra cuenta. No, esto con n en general, claro, o sea, dejarlo como función de n. Porque viste que acá te aparece la n. Ok. La gracia es que no le pongas vos un n, sino que lo escribas en función de n, hermano, dejás como función de n. Pero ¿cómo sería dejarlo como función de n? Y allá los valores propios, imagínate que, no sé, te queda algo de la forma 1, 0, 0, 1, o sea, no te va a quedar la identidad a la Q, pero imagínate, 0, 2. Y acá pondrías un valor propio, 3 a la n, 0, 0, menos 2 a la n, y acá la inversa de eso, que sería 2, 1, sobre 2 en realidad, 2 sobre 2, 2 sobre 2, 0, 0. Y lo dejás como n, o sea, haces el producto de estas matrices, pero dejás el n ahí. Ah, No, está, dejo no es nada. está, dejar el n. Después acá haces el producto. Pero lo dejás como n. Y la actividad de eso es que vos después querés saber cuánto da a la 10, vas a poner n igual 10 y tenés cuánto vale. Querés saber cuánto vale a la 100, vas a poner 100 y sabes cuánto vale. Que tal, que después en muchas cosas, esto se usa mucho, sistemas dinámicos, en procesos estocásticos y eso se usa mucho de estar elevando matrices. Cuando tienen sistemas lineales, usan matrices, está ahí, esto te salva la vida. ¿Dudas? Bueno, vamos con el 3 entonces. Dice, un operador se dice nilpotente si existe algún n en z positivo, o sea, un n natural, tal que t a la n es igual a 0. O sea, con ponerte n veces me da el operador nulo. Entonces parte A dice, probar que si un operador t es nilpotente y lambda es un valor propio de t, entonces lambda es igual a 0. Déjenme escribir un poco. T es nilpotente. Nilpotente. Es la misma definición que las matrices, ¿se acuerdan? Si existe n en z más, esto es lo mismo que los naturales, tal que t a la n es 0, pero 0 como operador. O sea, 0 como operador. Yo no me acuerdo que era una matriz impotente. Es la misma definición, es esto mismo. Es una matriz que cuando la elevas n veces te da la matriz nula. Esa Ok. es la idea. Entonces, parte A. T diagonalizable. Creo que es diagonalizable. No, nilpotente, nada. T nilpotente. Nilpotente. Y lambda, valor propio.
esto queríamos ver qué implica lambda igual a 0. Eso es lo que queremos probar. Teníamos del práctico pasado demostrado que si lambda es valor propio de t, entonces lambda a la n es valor propio de t a la n. Bien. En el práctico 2 vimos que si lambda es valor propio de t, entonces lambda a la n es valor propio de t a la n. Bien, y ahora Y el único valor propio de t a la n es 0, ¿no? Porque es la nula. eso es porque es el operador nulo. O sea, como es nilpotente, va a ser así. 0 es igual a t a la n de v, para todo v. Y eso es porque esto es t nilpotente. Usamos el n justo que lo hace nilpotente, ¿no? T nilpotente. Nilpotente. Ahora, ¿cuánto me da t a la n en un vector propio? Vamos a ver, c a v vector propio. Es lambda por V. Lambda a la n, ¿no? Lambda. Porque lambda a la n es el valor propio, por v. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que lambda n v es igual a 0. ¿Y cómo hacemos ahí para afirmar que lambda es igual a 0? Porque el V es vector propio, no puede ser el vector nulo. Bueno, Hankeliana te dice que como v es vector propio, vieron que acá empieza a notar por qué no podemos permitir vector nulo, si no podrían pasar cosas raras. Como es vector propio, entonces v es distinto de 0. Entonces, lambda n por v es igual a 0, sí y solo sí, lambda a la n es igual a 0. Bueno, pues lambda a la n es igual a 0, sí y solo sí, lambda es igual a 0. hay toda una discusión de que cuánto da 0 a la 0, ¿no? ¿Cómo, Eso es una perdón? indeterminación, es como 0 sobre 0. Claro, o sea, no se da en este caso, pero digo, hay una discusión tipo que es lo que da 0 a la 0, ¿no? Puede ser. O sea, depende en qué caso. Creo. Si lo estás hablando como funciones, en año indeterminado tienes que levantar. O sea, porque te da tipo un límite que te dé 0 sobre 0 con funciones. O sea, una No, lo función digo como números reales, como números. y ahí no sé. Porque, o sea, es 0, puede ser 0, pero también cualquier número elevado a la 0 es 1. Claro, Entonces, tengo... o sea, es que eso, por lo general no hay consenso con eso. Como hay gente que dice que usa que el número 1 es primo, que la mayoría de los matemáticos dicen que no es primo, pero hay algunos matemáticos que hacen teoría y lo usan como que es primo. O sea, como que no hay un consenso, porque para algunas cosas molesta que sea primo el 1 y para otras no. Entonces o depende sea en que qué puedes caso. hacer, cuando te conviene, es primo, ¿no? Y esto es lo mismo, cuando te conviene 0 a la 0 es 0 y 0 a la 0 es 1. Lamentablemente, como son casos patológicos, digamos, porque aparecen, decir que el 1 es primo o no, no te agrega mucha información. Te rompe muchos teoremas, porque en cada teorema tendrías que estar poniendo sea P un primo que no sea 1, por ejemplo. Entonces, para no estar poniendo que no sea 1, no, decimos que 1 no sea primo. Pero si justo lo que vos estás trabajando no No, decir que molesta, es 0 a la 0 0, como decía Gonzalo, está mal. O sea, creo que es una, como decía, está bien una indeterminación. Tipo, no puedes decir es 0. Que 0 sobre 0 proviene, Porque, o sea, 0 a la 0 proviene de 0 sobre 0. Porque eso es lo mismo que 0 a la 3 menos 3, que eso es lo mismo que 0 a la 3 sobre 0 a la 3, que eso es lo mismo que 0 sobre 0. como ¿Cachai? 0 a la Creo 3, que hay un 0 a youtuber la que se 3. llama 0 a la 3, Derivando. 0 a la 3 por 0 a la menos 3, eso es lo mismo que 0 a la 3 sobre 0 a la 3, que es lo mismo que 0 sobre 0. Si querés, sí. Hay un youtuber que se llama Derivando, que creo que explica que... da un argumento similar a este. Ah, claro, el tema es que ahí te estás saliendo de los reales.
Claro. O sea, ya estás empezando a verlo por teoría de conjuntos y todo esto. No, si le gusta derivando, el lunes va a haber una charla que da él en el canal Sí, del sí, ya Ciclo habíamos 24. visto, creo. Es tremendo ese tipo. A mí me cae re bien. Ha Aparte venido te igual un par de explica veces. todo re. O sea, a mí lo que me pasa es que me motiva a seguir estudiando el tipo porque te da conceptos que decís, tengo que seguir para entenderlos y están buenos. Ah, bueno, sí. Yo lo miro también. A ver, le mete bruta onda. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿dudas sobre esto? ¿Sobre esta prueba? O sea, creo que es crucial haber probado eso o saber por lo menos ese resultado. Si no tuviéramos eso, de que lambda la L va a ser igual al propio de T la N, lo haces a mano y terminas viendo que es así. Que digo, haces T compuesta con T a la menos 1, eso te va a dar lambda B evaluado en T a la menos 1. O sea, como que probás que vale que lambda la N es igual al propio de T la N. Si sabes el resultado, es una línea, la demostración de esto. Bien. Esa es la parte A. Y la parte B dice, probar que si un operador T es diagonalizable y nilpotente, entonces T es el operador nulo. Parte B, T diagonalizable, T nilpotente. Vamos a ver que esto implica T igual 0. Que T sea diagonalizable implica que el polinomio es Sinde y que la multiplicidad geométrica es igual a la algebraica. Acá no sé si puedes usar eso, pero Y es cierto, no sé si sería para algo, pero es cierto. sí. ¿Qué otra cosa podemos decir cuando T es diagonalizable? Que existe una matriz semejante que es diagonal. T, Si T es 0, entonces la matriz asocia, digamos, el polinomio nulo, ¿no? si T es 0, sí. Igual no lo puedo usarlo eso porque es lo que querés probar, supongo. Donde un cubo la menos 1, con D diagonal. Bien, eso es cierto, ¿no? Como T es diagonalizable, es semejante a una matriz diagonal. ¿Y qué otra información tenemos? Es muy potente. Que el único valor propio es el 0. ¿Cómo, O perdón? sea, Que el único valor propio es el 0. Está bien, eso en la parte A. El color propio es 0. Capaz con ese argumento sale más rápido, entonces. Si voy a usar este argumento, que esto es T a la N, y vimos que esto era Q por D a la N por Q a la menos 1. Bien. Pero de hecho, no sabemos cómo es la matriz B. Es la matriz nula, la D. Por eso lo acaban de decir ahora, ¿no? Yo eso no lo había visto. Como el único valor propio es 0, y T diagonalizable, quiere decir que Bueno, entonces en todas sus entradas tiene 0. claro, sí. digo, cuando haces este producto, esa es la manera rápida acá. Yo iba a demostrar con la determinante que tenía que pasar. Si te aplican determinante acá, también ve que D a la N tiene que ser 0. Porque esto tiene determinante distinto a 0, esto tiene distinto de 0, pero el producto le da 0. O sea, pero usando lo de eso que escribiste de T diagonalizable, como es nilpotente, el único valor propio es 0, D está formada por Por eso, todos ceros. tiene impotente, ese es el Y el argumento. producto ya hacerlo te va a dar 0. Exacto. Entonces, el único valor propio, el único
valor propio de es 0. Entonces, la D es la matriz nula. D es la matriz nula. Está. Entonces, Q por D por Q a la menos 1 es la matriz nula. Matriz nula como matriz, si quieren le pongo acá N por N. Ese es el argumento rápido, está bien. No lo había visto así, me gustó más. Entonces está T es igual a esto, pero esto es 0. O sea, la matriz nula. O sea, matriz nula o el operador nulo, si quieren. Vieron que acá en realidad estamos haciendo algo mal, ¿no? Estamos haciendo trampa, porque que T sea analizable quiere decir que existe una base tal que la matriz asociada. Pasa esto, ¿no? Claro, yo te iba a preguntar eso, justo. Ahí estás hablando de la matriz asociada. Sí. O sea, para ser formales, sí está la matriz asociada. Lo que Claro, pasa después. es que la matriz asociada es 0, y- el operador es 0. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Pero es necesario aclarar eso? Y ¿O sí, podemos porque esta ignorar? igualdad, o sea, el operador T no es igual al producto de matrices, porque esto es una No, matriz, claro. esto es un operador. O sea, formalmente sí está, pero se Bueno, pero es entendieron. un tema técnico. La cuenta es la misma, es lo mismo, pero está. Si ustedes en su cabeza están pensando que están trabajando con la matriz, no pasa nada. Pero si en un día un parcial o algo, no está de más aclararlo. Porque está. O sea, está mal si no lo pones, pero no está tan mal, digamos. Porque las cuentas son las mismas. Entonces, ese es el documento. O sea, acá habría que decir como, para terminar habría que decir, como la matriz asociada, la nula, es la matriz nula, entonces T es el operador nulo. Ya. Y el argumento importante es este, el que está en rojo, que viene de la parte A. ¿Sí? ¿Se entendió cómo sería? Sí. El chat, a ver. No hay escrito más. Otro youtuber interesante de matemáticas es un argentino que no me sale el nombre ahora, pero El que... traductor de ingeniería. Ahí ¿Sería? va, ese mismo. El doctor de ingeniería. Ujú. ¿Lo ubican? No. Capaz que lo conozco, pero no sé qué sea el doctor de ingeniería. No sé, no me doy cuenta de quién es. Se llama Damián. No, ni idea. Voy a buscarlo. Le pongo así en Bien. YouTube, Damián, el traductor de ingeniería. Poné el traductor de ingeniería y ya te va a salir. Bien. Está bueno porque explica conceptos interesantes. Y en uno de los videos va una profesora que también es muy buena, que se llama María Inés Baragati, creo. Baragati, no sé si tú lo ubicás. Que también anda volando esa tipa. Hay unos cuantos que andan volando. Está bueno que miren eso, Sí, porque la verdad que sí. motivan un poco ahí. Ven cosas nuevas. Vamos a intentar hacer el 4, bien. Dice que T es un operador diagonalizable. Probar que T es una proyección. ¿Se acuerdan que era una proyección? Que T al cuadrado da lo mismo que T. Ahí va. Que T T cuadrado. de B al cuadrado da lo mismo que... Exacto. Entonces hay que probar que es una proyección. Sí, solo si todo valor propio de T es 0 o 1. Eso es lo que queríamos probar. Entonces, ejercicio 4. T como era diagonalizable, operador diagonalizable. T diagonalizable. ¿Cuál hacemos primero? ¿La ida o la vuelta? La ida sería para allá, la vuelta sería para acá. La La ida. ida, ¿no? ¿Ya? La ida es una proyección. Pongamos
que T es una proyección. Bien. Entonces, ¿qué pasa? O sea, esto quiere decir que T cuadrado es T. ¿Qué podemos hacer ahora? Y en realidad es lo mismo que la parte anterior, porque si hay un valor si t tiene un valor propio, al componerlo va a ser el cuadrado. Bueno, Y lo único que el cuadrado es igual a sí mismo es 1 y 0. entonces, sea lambda valor propio. Entonces, tenemos que T al cuadrado de B, o sea, B va a ser vector propio. Vector propio. Sea de vector propio. Entonces, T cuadrado de B por un lado es lambda cuadrado de B y T de B por otro lado es lambda B. Pero como es una proyección, T al cuadrado es igual a T. Entonces, como T es proyección, T al cuadrado es igual a T. Esto es si y solo si lambda cuadrado B es igual a lambda B. O sea, de ahí sale el resultado. Lo pueden escribir un poco más si quieren, si, solo si. Lambda cuadrado menos lambda por B es igual a 0, pero B es vector propio, entonces no puede ser 0. Entonces no puede ser 0. Entonces lambda es igual a 1 o a 0. B distinto de 0 porque, no es porque es vector propio. Entonces, lambda al cuadrado igual lambda. Ya, y ahí es el resultado. Si, solo si, lambda pertenece al conjunto 0, 1. Cualquier otro real que le demos al cuadrado no es distinto. ¿Entendió el argumento? Sí. En el chat. La vuelta puede ser por absurdo, ¿no? La vuelta, bueno, chequeamos. Ahí. Yo lo hice más directo, pero puede salir por absurdo. Bien. La vuelta. En la vuelta, suponemos que los únicos valores propios, son 0 y 1. O sea, puede haber más, puede haber muchos valores propios, o sea, en cantidad, pero pueden ser 0 o 1. O sea, puede haber 5 valores propios 0 o 10 valores 1. No estoy diciendo que hay 2 valores propios, en cantidad. O sea, con multiplicidad aritmética, digamos, si quieres. Pero los únicos valores que pueden tomar son 0 y 1. Entonces, sugerían hacer como absurdo. ¿Cómo haríamos eso? O sea, en realidad estaba pensando, me quedé pensando ahora si es absurdo o no, pero estaba pensando que si lambda no fuese 0 o no fuese 1, cuando vos aplicás t una vez, te da un múltiplo de b. Y cuando lo vuelvas a aplicar, si no es 0 y 1, te va a dar un múltiplo de b, o sea, no te va a dar b. Bien, Pero no sé si es absurdo o no es absurdo. O sea que vos querés probar que esto es cierto, ¿no? Vos querés probar que, o sea, esto te va a dar lambda cuadrado b, y vos querés probar que lambda b es igual a lambda cuadrado b. Esto lo querés probar. Entonces no podés partir de esto. ¿Y cuál era la forma que vos decías que salía en un renglón? O sea, que es bien directo. Pero lo que decía es que t es analizable. O sea, t es igual a q por d por q a la menos 1 por ser diagonal. O sea, diagonal. Ahí tenés que poner que T para ser formal, ¿no? Sí, está bien. T la matriz asociada a Ya la. que, ya que le hiciste la parte anterior. Y ahora d es diagonal con entradas 0 y 1, porque son los valores propios que hay. O sea, solo hay elementos en la diagonal y son 0 y 1. Porque los valores propios son 0 y 1. Luego, la matriz asociada a t cuadrado
es la matriz asociada a T al cuadrado. Eso se ve en lineal 1, ¿se acuerdan de eso? O sea, componer aplicaciones lineales cuando están trabajando con las matrices asociadas es multiplicar las matrices. Sí, Una pregunta. Sí, O sea, en el enunciado no dice que es 1 o 0. claro. O sea, uno o el otro, no los dos. Porque ahí estás poniendo, o sea, no entiendo si ahí estás poniendo i, 0 y 1. No, Como que todo los valor dos pueden propio funcionar. es 0 o 1. O sea, un valor propio puede ser 0, otro puede ser 1. O sea, pueden aparecer los dos. Ah, ahí va. Yo lo que digo que es una matriz diagonal y las entradas son 0 o 1. Si querés I1, o sea, no la ves. Si querés pongo O1. Está bien. Capaz queda más claro. Ahí voy a poner O1. Entonces, ¿todos se acuerdan de esta fórmula? De que esto es lo que se veía así, que C compuesta con T en una base es el producto de C con T. Capaz que era al revés el producto, seguramente. O sea, primero T y después S. ¿Se acuerdan de eso? Sí. La igualdad de arriba viene por eso. Y ahora uso esto de acá arriba. Esto me queda Q por D al cuadrado por Q a la menos 1. Hasta ahí nada, hasta ahí cuentas nomás. Pero ahora, como D es de esa forma, o sea, T tiene entrada 0 o 1, o sea, D es diagonal, diagonal, si quieren entonces, D al cuadrado es elevar las entradas de la diagonal al cuadrado. Es elevar, de vuelta, es elevar las entradas de la diagonal al cuadrado. Hasta ahí vamos. Sí. Ahora, las entradas son 0 o 1. Entonces, ¿cuánto me va a dar de cuadrado? La matriz nula o la Este, matriz identidad. Ahora, o sea, al ser 0 y 1, la matriz al cuadrado me da D. Las entradas de D son, Que es la nula o la identidad, ¿no? no, no tiene por qué. O sea, D es una matriz diagonal, que acá pueden tener 1, 0, 0, 1, 1, 0. Yo lo que digo es que la única cosa que tiene es 0 y 1. Ah, No es que tienen que tener todo 1 o todo 0. Bien, bien. Lo único que sabemos es que los valores propios son 1 o son 0. Quiere decir que sean todos iguales. Entonces son 0 o 1. O 1. Entonces, D al cuadrado me da D. Eso porque 0 al cuadrado me da 0 y 1 al cuadrado me da 1. Yo cuando elevo cada elemento de la diagonal al cuadrado me da el mismo. Pero ahora, si D al cuadrado es igual a D, entonces la matriz asociada a T al cuadrado es igual a la matriz asociada a T, y por lo tanto T al cuadrado es T. Escribo eso. Ese es el argumento, digamos, que estoy usando, que quiero usar. Entonces, será así. La matriz asociada a T al cuadrado en la base B es, a priori, es Q por D al cuadrado por Q a la menos 1, por esto de acá arriba, esto. Tenemos que esto es Q por D, por Q a la menos 1, porque D al cuadrado es lo mismo que D, pero esto es la matriz asociada a T. Entonces la matriz asociada a T al cuadrado es igual a la matriz asociada a T. Entonces, T al cuadrado es igual a T. Entonces una proyección. Y ahí quedó. Entonces eso es una proyección. Ahora que estoy pensando en lo que dijeron, el corazón no puede salir de la siguiente manera. Primero, ¿se entendió esto? ¿Se entendió la idea cómo sería?
Trabajamos con la matriz asociada a todo momento y vemos que se cumple con matriz asociada. Pues, otra forma, creo que sí que sale por absurdo. A ver, si era esta la idea, avísame. Es suponer que no es proyección. Suponer que no es proyección. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que t al cuadrado de v a priori puede ser igual, pero puede ser distinto. O sea, hay algún v que es distinto. Porque si para todos los v es igual, entonces es una proyección. Para algún v es distinto. De hecho, para todos tiene que serlo, ¿no? Si es para uno, tiene que serlo para todos, creo. Ahora, sea v vector propio. Entonces tenemos que t al cuadrado de v es lambda al cuadrado de v, y eso tiene que ser distinto a lambda v, que es t de v. ¿Bien? Pero los valores propios eran 0 y 1. Entonces al elevar al cuadrado no cambia. Acá tenemos un absurdo. ¿Entiendes? Es un absurdo, pues lambda es 0 o lambda es 1. Y 0 al cuadrado y 1 al cuadrado me queda igual. O sea, esto no puede ser distinto. Era ese argumento que decían hoy. Creo, no sé qué, Stephanie creo que era. Sí, más o menos, ¿verdad? Claro, nunca me iba a quedar el mismo vector, me iba a quedar siempre distinto. Claro. O sea, el absurdo está acá. O sea, supusimos que no es proyección y llegamos al absurdo. Entonces lo que suponimos está mal, entonces es proyección. Claro, es un poco más rápido que el otro argumento si quieren. Hay que darse cuenta, pero está bueno también. Me gusta. ¿Quedó claro este argumento? ¿Se entendió cómo sería? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces ya está. Tenemos el 5. Hacemos la parte A por lo menos del 5. Porque ya estamos casi en la hora. Avanzamos bastante hoy, ¿eh? Vamos 7 páginas. 5 dice, la sucesión de Fibonacci se define por recursión mediante, voy a copiar eso, a su 0 es 1, a su 1 es 1, y a su n es a su n menos 1 más a su n menos 2. Para todo n mayor o igual 2. ¿La conocen la sucesión de Fibonacci? ¿Les suena de algún lado? Lo de los conejitos. Eh, Un ejemplo de cómo se multiplican los conejos. sí, puede ser, sí, creo que sí, que tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver, no, pero aparece ahí diciendo cómo se reproducen las parejitas. O sea, básicamente el A sub 3 sería A sub U2 más A sub 1, que es 1 más 1, entonces sería 2. El A sub 4 sería el A sub 3 más el A sub 2, eso es 1 más 2, esto es 3. El A sub 5, tal y así. Y así van definiendo la sucesión. No converge. No, porque siempre crece, ¿no? Siempre te va dando cosas más grandes. Te da algo ahí. Entonces la parte A dice, de esto lo escribe. Parte A. Encontrar la matriz A tal que, como decía, A sub n menos 1 sea igual a A por A sub n menos 1, A sub n menos 2. Se pregunta rápida, ¿qué tamaño tiene que tener esa matriz A? ¿Cómo no entendí la cosa? ¿Eh? No entendí lo que pide. Entonces, ¿qué es lo que pide? Pide encontrar una matriz A tal que se cumpla esa igualdad.
Esto es un vector, esto es una matriz. ¿Vas a decir algo? No, porque dice AN menos 1, y el otro dice AN menos 1, AN menos 2, ¿no? Vale. Entonces, la pregunta primera es, ¿qué tamaño tiene que tener esta matriz? Dimensión 1. No, es una matriz. Matriz. O sea, no puede ser uno por uno. Tenés que hacer este producto. Multiplicás por un vector 2 por 1 y te da un vector 2 por 1. Entonces, ¿qué tamaño tiene? Ahí va 2 por 2, como dicen en el Ah, chat. sabes que no me aparece cuando hablan en el chat. No sé por qué antes me aparecía 2 por 2 ahí va. Perdón que no lo veo. Esto tiene que ser una matriz 2 por 2. Entonces, en definitiva, esto en realidad es a sub n por a sub n menos 1 es igual a b, c, d, e por a sub n menos 1 a sub n menos 2. ¿Qué podemos hacer ahora? Un sistema. Vamos a sistemita. Exacto. No sé si no es el método más corto, pero. A sub n va a ser, o sea, hacemos el producto de esto, va a quedar b por a sub n menos 1 más c por a sub n menos 2. Y a sub n menos 1 va a ser d por a sub n menos 1 más e por a sub n menos 2. Es una ecuación en diferencias. Puede ser. La verdad que no recuerdo que es una cosa de diferencia, pero Es como una ecuación en diferencial, pero con sucesiones. No lo dimos, se puede nunca pensar hicimos. así. Mm. Entonces, acá queda más o menos claro cómo tienen que ser los coeficientes. A ver, la sucesión se definía así. ¿Bien? ¿Se acuerdan? ¿Puedo bajar? Es como la Sí, suma de sí. los dos anteriores, digamos. Entonces, acá estaría, ese término estaría acá. Entonces, ¿cuánto tiene que valer B y C? 1. 1. Esto vale 1. A veces está fallando todo, ¿eh? ¿Qué? Eso vale 1 y eso vale. Ay, ahora. Bueno. B y C valen 1. Vamos a seguir después la escribo. ¿Y abajo cómo tendría que ser? B vale 1, está así, claro. Y C. Ah, está bien. Claro, porque es por la definición de Fibonacci. Claro. Ahí va. Nosotros tenemos A sub n es B por A sub n menos 1 más C por A sub n menos 2. Entonces, el B y el C tienen que valer 1. Bien, y esto que se trancó. Pero seguimos acá. Ahora hay que resolver la ecuación de abajo. A sub n menos 1 es igual a B por A sub n menos 1 más E por A sub n menos 2. Entonces, ¿cuánto tienen que valer D y E? Eh, 1 y 0 no pueden valer. Ahí va, 1 y 0, ¿no? 1 y 0 funciona. Porque A sub n menos 1 es 1 por A sub n menos 1 más 0 por A sub n menos 2. pero, no entendí por qué el 0. ¿Por qué 0? Porque A sub n menos 1 es igual a, si D vale 1, ya tenés el A sub n menos 1. Ahí me deja escribir. Ay, se cerró, no. Y para que lo escribo acá rápido, después se lo completo antes de subir. Tenías A sub n menos 1 igual D por A sub n menos 1 más E por A sub n menos 2. Entonces, lo que dijeron es, si esto vale 1, tenés A sub n menos 1 es igual a sub n menos 1 más 1. Claro, tiene que ser 0. Acá ya tenés el A sub n menos 1. Esto vale 0. O sea que ahí tienen los coeficientes de la matriz A. Traten de pensar si pueden el B después, y no lo discutimos igual la que viene. Bien. Ok. Para Andrés, que yo tendría que estar por aquí.